según la cual los panaros, los montoneros proponen lo mismo, propusieron lo mismo en su momento. Esto fue una guerra. Entonces, bueno, nos derrotaron, dicen los tupas, dicen los muertos, nos derrotaron, ya, ahí está el asunto. Pero eso no fue una guerra contra la guerrilla. Por eso toda esa teoría envenenada de los dos demonios contribuye a ocultar de qué tipo de guerra se trató. De una guerra de determinados intereses contra el pueblo argentino, contra la clase obrera en primer lugar, contra los estudiantes, contra la cultura, etcétera, etcétera. Ese fue el otro demonio que los militares combatieron. Ese fue el verdadero enemigo de los que dieron el golpe y de los que lo acompañaron, los mandantes, etc. De manera que esa teoría existe, yo la he escuchado en boca de dirigentes ex-tupas. También eso que incluso esta gente promueve, en el sentido de decir que no hay que tener ojos en la nuca, sí, no hay que mirar atrás, hay que seguir adelante. Pero lo que yo me pregunto es cómo puede, con salud cívica, seguir adelante una sociedad que deja a sus heridas ahí latiendo como un cáncer debajo de una capa supuestamente de olvido. No puede ser, eso no puede ocurrir. Yo recordaba el otro día el hecho de que, como en la época de Pericles, hace 25 siglos, hubo una tiranía, la tiranía de los 300 en Grecia. La derrocaron, pero los que la derrocaron obligaron a todos los ciudadanos griegos, incluso por juramento, a olvidar. Esto no puede ser. No digo que eso se deba a la crisis económica por la que está atravesando Grecia en este momento, por supuesto. Pero esto realmente no puede ser. Y de lo que yo, realmente lo que me reconforta, estar con ustedes porque me hicieron una breve semblanza de lo que están haciendo aquí en ese materia. Lo que me reconforta es que la gente como ustedes quiere seguir peleando por romper esa urdimbre cívico-militar que ha creado en distintos sectores una cierta indiferencia hacia nuestra historia, incluso cierto rechazo en alguna gente. Mucha gente que rechaza esto, yo no a preguntarse uno por qué no quiere ir atrás. Y a lo mejor porque algo tuvieron que ver con lo que pasó atrás. Entonces no tienen ganas de que eso se termine. Bueno, te puedo yo acá, aquí. Sí. Consulta, me gustaría hacerte 50.000 preguntas, pero voy a hacer una sola, dividida en dos. Vos no pudiste entrar al país hasta el año 88. Así es. Durante el gobierno de Alfonsín seguías con una causa abierta, sí. Y a pesar de estar en democracia, el poeta más importante no puede entrar. Dos cosas, ¿hubo alguna, aparte lo recordaba por esto que decías de la colaboración cívico-militar, que esas causas seguían abiertas y los mismos jueces de la dictadura seguían sosteniendo esas causas, contra vos y contra algunos colegas tuyos y con otros compañeros militares? ¿Hubo alguna disculpa por parte del Estado, por parte de Alfonsín, después de esa canallada, con lo que te pasó a vos? ¿Y qué influencia tuvo con tu proceso escritural en ese momento? De recuperar la democracia y vos no poder entrar. Aparte de la época en que nosotros que éramos adolescentes todos estábamos leyendo por eso. Bueno, pero si ese hubiese sido un problema personal, pero no lo era otro síntoma de lo que acabo de intentar
de escribir, sin ponerme cuestión personal. Y con mi escritura el tema es que como la señora, sí, la señora me visita o no me visita, bueno, me visita, le tengo que abrir la puerta, aunque venga sucia de besos y arena, como decía Lorca, de acostarse con 400.000 tipos por todo el mundo. Pero cuando ella golpea la puerta hay que abrirla. Y ya, y después cuando se va, que te vaya bien. Esa, como no, tiene mucho de eso. Pero me decías que en dos partes la pregunta. Claro, porque pensaba también si el Estado de Alfonsín. Ah, sí, pidió disculpas. Si pidió una disculpa, nunca pidió disculpas por nada. Sí. Apoyar a la dictadura de la María, después apoyar a Videla, después proponer el gobierno cívico-militar, y después estas cosas. Bueno, la verdad que todo el estamento posterior a la dictadura, el único que pidió disculpas fue el general Balza. Y nadie más, que yo sepa. Yo creo que los estados son un poco renuentes a pedir disculpas, porque ¿cómo se van a equivocar? Lo mismo pasa en Uruguay, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de decirle al gobierno que tiene que terminar con esa ley que algunos llaman del perdón. Yo no conozco a ninguna víctima que haya delegado en otros la capacidad de perdonar o de otorgar el perdón. Pero como Estado, no sé cómo en el caso de mi nuera, primero de mi nieto y luego de mi nuera, yo golpeé la puerta de 4 gobiernos, 2 de derecha y 2 de centro izquierda, digamos. Y en ningún caso no tuvo resultado. Y con este fallo de la Corte Interamericana, me temo que tampoco, porque el presidente Mujica finalmente hizo lo posible para que no se aprobara esa revisión de la ley. Y siguió con la trampa, porque no permitió eso. Y siguió con la trampa ahora de sacar 80 casos que tenían los procesos iniciados y congelados por esa ley, de permitir que se siguiera investigando. Pero el tema es que va a depender de cada juez el destino de esas causas. Porque si se considera un delito común, se termina la vigencia de la posibilidad de condenar el 1 de noviembre próximo. Solo si se considera un delito de lesa humanidad, entonces puede continuar la causa, porque esos delitos son imprescriptibles. Entonces ahí está la planta abierta. Si el señor juez dice no, es un delito común, los señores, incluso los que están presos, los pocos que están presos, el 1 de noviembre se van a casa, para ni hablar de los que viven en su casa y caminan tranquilos por ahí. Entonces, este fenómeno es un fenómeno muy curioso, por no decir que es un fenómeno de mierda. Sí, la pregunta tiene que ver con los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante en la provincia de Mendoza. Y esto vincularlo con una figura que fue Paco Urondo, que sabemos que fue muy amigo suyo. Que, Más a distancia. Le hablo más a distancia, ¿ahí sí?
Ahí sí, ahí va. Fantástico. Decía que en la provincia de Mendoza se están llevando adelante los juicios. Sí. Y esto lo quería vincular con un amigo suyo que fue Paco Urondo. Quiero preguntarle qué recuerdo le trae y si esto le genera una serie de pensamientos o de emociones que posiblemente la justicia pueda dictaminar quiénes fueron los responsables y así sancionarlos. Bueno, ¿cómo no me va a traer emociones esta manera? Aparte de que estuve aquí hace más de medio siglo, por primera vez, el hecho de que Paco Urondo era para mí un hermano, un gran poeta, un gran militante y una gran persona. Nos queríamos, digo como hermano, es decir, yo le daba mis poemas, que opinaba, le daba lo suyo, opinaba. Y es terrible lo que pasó, ¿no? Y sí, pero el tema es que además de eso y de los 200 desaparecidos, me han dicho aquí en la provincia de Mendoza, 20 y tantos incluso, cuando con mi mujer hicimos investigación que nos permitió llegar a descubrir quién era mi nieto, encontramos elementos que vinculaban la actividad de los servicios con el Plan Cóndor, como el pasaje de Chile hacia Buenos Aires y viceversa. Después volantes aquí falsos atribuidos a organizaciones guerrilleras que se distribuían, etc. Nosotros nos seguimos investigando eso porque nos desviaba del propósito central, que era armar el rompecabezas de la desaparición de mi nuera, el único camino posible para encontrar mi nieta. Y entonces, asunto del país, cayeron otros, mataron a otros amigos, poetas o no poetas. Hay 147 periodistas desaparecidos. Hay más de 100 poetas desaparecidos. Y sobre todo hay miles de obreros desaparecidos. Y estudiantes. Entonces, esta fue una tragedia nacional. Y reitero lo que dije antes, y me preocupa que todavía hay la capa de la sociedad que permanecen sordas, no me burla, y que haya elementos de la dictadura todavía incrustados en distintos aparatos legislativos, judiciales y luego ejecutivos de gobierno, etcétera, etcétera. Que toda esa herencia no se está limpiando. Sin embargo, desde otro punto de vista, desde un punto de vista latinoamericano y aún más, lo que se ha hecho en Argentina y lo que se está haciendo en Argentina sigue siendo vigente. Es así. Hasta el gobierno del señor Sarkozy felicita a la Argentina por su preocupación por los derechos humanos. En fin, ese gobierno no hace nada por los derechos humanos, pero felicita. Entonces, bueno, es una lucha, es un proceso. Yo creo que se han dado pasos adelante muy, muy, muy importantes, como terminar con esas leyes, iniciar los juicios y toda una serie de cosas que, bueno, corregir una serie de cosas que ya venían de antes, porque un responsable del asesinato de mi hijo y de otros hijos, como el general Cabanillas, pasó 2 veces el ascenso por el Congreso sin mayor problema. Es decir,
fue ascendido a general, donde se revisan siempre los antecedentes. General de brigada, sin problema, fue ascendido a general de división, sin problema. Hasta que nuestra investigación demostró en qué había estado este señor. Claro que eso también forma parte del silencio militar, ¿no? Esa capa de plomo que inhumana la imposibilidad, que pese sobre la posibilidad de conocer la verdad. Que lo que pasó en una situación que no puede angustiarnos a por lo menos que pasó. Juan, acá. ¿A qué cree usted que se debe que Argentina, dentro de Latinoamérica, haya podido avanzar en esta investigación de las causas de los delitos de crímenes de lesa humanidad respecto al resto de Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, como todos conocen, una decisión oficial del gobierno de Néstor Kirchner. Pero además esto, sobre todo, tiene una historia también, que es la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, que fue la única resistencia real que estuvo ahí claramente, en el sentido de sólida y constante. Hubo algunas huelgas, pero lo que se puede considerar resistencia de la clase obrera, por decirlo así, fue muy poco orgánica, esporádica, por una razón o por otra. De los partidos políticos, que lo sepan, ninguno. Y en cambio, mencionar madre fue lo que permitió posteriormente que esta situación nunca se cerrara. Y desde luego que fueron esas leyes, el apoyo que logró Néstor Kirchner en el Parlamento, el cambio de la Corte Suprema de Justicia, y todas esas cosas que se lograron bajo el gobierno de Néstor Kirchner, lo que permitió la reapertura, la profundización de los procesos, etcétera, etcétera. Juan, no debería, pero nos preocupa que podría quedar como una bandera de la protección de los derechos humanos. No entiendo lo que Que actualmente es una de las cosas fuertes del gobierno de los derechos humanos. No debería pasar, pero por ahí preocupa que se quede en la gente como una bandera de kirchnerismo. No, yo no conozco su gobierno, yo creo que sí. Lo que conozco, lo que dije antes, la resistencia de las máquinas, más allá de lo que pasó después, lo que está pasando ahora. Bueno, una pregunta que no peca de ¿Por qué no hablar el micrófono? No se escucha. una pregunta que no quiero. Acá no se orden. No sé. Antes de que hacer una consulta yo. ¿Está bien? En el micrófono. Según lo que yo he leído, y no sé de la última dictadura, usted la primera respuesta que empezó fue que fue un golpe cívico-militar. Yo quisiera saber si hubo un tercer participante, me refiero a los organismos de inteligencia del país del norte, que muchas veces han apoyado este tipo de actos. Bueno, por supuesto que dieron el permiso, por supuesto que dieron el permiso, pero pensar que se trataba simplemente de una orden de los servicios para que acá se hicieran, no, así. Por lo menos permítanos tener la dignidad de tener golpistas. Bueno, ahora tengo el micrófono. No,
que le decía que no quería pecar de hacer una pregunta íntima, porque eso seguramente quedará en las cuatro paredes de su intimidad, pero le quería saber si su nieta recupera, ya lo conocía como poeta antes, y cómo ha sido la relación, no con usted con ella, porque eso le debe interesar a usted, de ella con su poesía. Bueno, ella no conocía poesía, ni tampoco conocía lo que pasaba, o lo que había pasado, mejor dicho. Y en cuanto a la relación de ella con mi poesía, nunca se lo pregunto por la duda. Ahora hay alguien que sí, irreverente mendocino le hizo esa pregunta y ahí le da pie. Que dígale que un irreverente mendocino hizo esa pregunta y ahí tal vez ella le cuente algo, le dé una apreciación. Bueno, acá una pregunta. No quería obviar el tema de los derechos humanos, pero quería ver un tema paralelo que es el suyo, el de la poesía. ¿Cómo ve el panorama actual de la literatura? Y si hay una tendencia, si es que la hay. En literatura en general y en poesía si hay una tendencia nueva, como ha habido un movimiento en los 70. Mire, sabe que yo en realidad estoy en contra de los etiqueteros. No digo que lo sea. Pero los etiqueteros son los críticos que para su propia novedad dicen, bueno, estos son vanguardistas, estos son retratistas, estos son futuristas, etc. Y yo no creo en eso, yo creo en una continuidad. Por lo demás, le voy a contar un hecho personal y pido disculpas por eso. El libro mío, que más reciente, un crítico detectó que había aparecido por primera vez la palabra nervios. Entonces, como los vanguardistas del principio del siglo. Resulta que esa es una palabra que usó William Blake en el siglo XVIII, Goethe, también por esos años, un poeta francés del siglo XV. Entonces, esta tendencia a colocar en cajitas lo que ocurre, yo no participo. Lo que creo es que hay una especie de continuidad, que hay cosas que se creen nuevas y ya se hicieron antes, pero lo importante es, digo, la continuidad. En relación a la poesía, hay 50 siglos de poesía que se sepan y sigue en pie, a pesar de todos los desastres naturales provocados por el hombre. Y además, hablando de este tema, si ustedes me permiten, quemar las escuelas y cosas así. Bueno, pues, uno de los primeros poemas que los chinos, cuando tuvieron escritura, recogieron de la tradición oral hacia el 2500 a.C. Es un poema que dice que habla de un pastor que bajo la nieve está cuidando el ganado de madrugada, está lejísimo de su casa y él imagina que la mujer a esa hora está cociendo junto al fuego de la casa. Y el verso último dice: él escucha el sonido de sus tijeras bajo la noche profunda. Es un verso bellísimo, ¿no? Ahora, nadie sabe quién es este señor, ni a qué partido político perteneció, ni a qué grupo o movimiento poético perteneció. Sí, yo creo en los poetas, nada más. Juan, por acá. No quiero pecar de caer en esa clase de críticos que ven cosas raras porque no las hay. Pero usted se bromeó recién acerca de su edad y que
corregía a algunos que le llamaban poeta grande y decía que era un poeta mayor. Uno podría pensar que los poetas mayores tienden a mirar mucho hacia el pasado. Y yo había notado algo muy simpático y muy recurrente en usted, es que conjuga todo en presente, o la mayor parte de sus poemas están conjugados en presente, y quería preguntarle si lo había notado, si era deliberado y a qué se debía. No me cuenta. En todo caso, creo que cada poeta y que cada persona, creador o no, vive su presente, vive en presente. Y bueno, ironeado entre lo que pasó y lo que va a venir. Bueno, quería hacer una consulta por aquí, por este lado. Y después dejar una consulta al maestro Rodolfo Medero, si me permite. Lo primero es algo del ámbito íntimo, absolutamente. Siempre me ha llamado mucho la atención que con los pesares que usted ha tenido que atravesar por asuntos relacionados con la dictadura militar, que lo han influenciado directamente en su ámbito familiar, no haya depositado toda la temática de su poesía en esos asuntos, que sin embargo han podido florecer por encima de esos temas. Y la consulta para el maestro Mederos, a quien le damos la bienvenida, muchísimas gracias, es cuál fue el desafío de realizar música, crear un clima propicio para la poesía de Juan Gil. Bueno, yo creo que corresponde. No he dicho que poesía. No sé, usted me preguntó por qué puedo escribir de otros temas además de... No solamente eso, sino cómo el artista puede superar ciertas circunstancias demasiado próximas y demasiado dolorosas, también sobre otros asuntos, otra vez, de esos asuntos por encima de ellos. Bueno, en realidad yo creo que cada creador crea en este caso que sea alrededor de muy poco tiempo, pero lo hace todo el tiempo. Hay, no sé, William Blake, ya que lo mencioné antes, él pensaba que fue John Locke, pensaba que el símbolo de la belleza era el círculo, la forma geométrica más perfecta. El Sor Juana Inés de la Cruz pensaba que no, que era la espiral, que era una espiral que se va abriendo, sujeta además a los vientos de la época. Entonces es como si cada tema se fuera viendo con el tiempo desde otro punto de esa espiral. Y uno viene marcado por eso, de manera que lo que le sobreviene desde el punto de vista de la vida puede estar presente o no, o puede estar presente de otro modo. Ahí toca al maestro, por favor. La pregunta era cómo... ¿Puedes repetir? Sí, la pregunta es cómo abordó el desafío de todo músico, que sería dar un marco a las palabras musical. Claro, esto sería como preguntarle a alguien que tiene apetito y está frente a un rico plato de comida, ¿cómo se le ocurre comer esa comida? Sí, es una consecuencia natural. No hay ningún esfuerzo en estas acciones. Yo no soy un músico esforzado. Por suerte, a lo largo de mi vida he podido hacer lo que tengo ganas de hacer, lo que me gusta hacer, asociarme, vincularme y mezclarme y cruzarme con quienes me identifico. Y esto, por supuesto, no fue gratuito, no creen ustedes que esto me cayó del cielo y que mi vida es una especie de paraíso. Bien me tuve que romper el trasero para lograr muchas cosas de las que creo que he logrado, pero lo que sí me enorgullece es que siempre he despreciado todo aquello que está
absolutamente en contra de mis ideas del mundo, de la justicia y del hombre. Bueno, pues trabajar con la poesía de Juan, que tampoco es solamente la poesía de Juan, sino es la persona de Juan Gelman, en definitiva es tener una identificación con una estética y con una ética, ¿no? Con una ideología. En tanto y en cuanto yo soy de aquellos músicos de esta música que llamamos tango, que me considero como una resistencia, en tanto y en cuanto el tango también es un desaparecido, no solamente 30.000 almas hubo, sino también una cultura, esa que quedó representada en aquellos años por el tango, pues también nos la quitaron sistemática y prolijamente. Y entonces, cada vez que tengo oportunidad con mi lápiz, mi papel, mi bandoneón y mis queridos compañeros, y me puedo asociar a programas como en este caso del amor de Juan Gelman, pero considero esto un privilegio porque sigo peleando por esa música que dije antes nos arrebataron y que estoy formalmente y cotidianamente trabajando para lograr restaurar esos eslabones que han quedado diluidos y licuados en nuestra historia de la música de la ciudad. Eso es. Acá, yo lo que quería saber, un poco profundizando acá, acá de este lado, la derecha de ustedes, cosa que por ahí se puede complicar. Sí. Un eufemismo, ¿no? Exactamente. Un poco ahondando en lo que estaba diciendo Rodolfo, y también me gustaría saber la opinión de Juan, cómo ha sido el encuentro en el escenario, o sea, cómo ustedes se han encontrado. Una de las primeras frases que dijo Juan habló del tango y de por ahí lo que él siente, pero la historia sería saber, por lo menos lo que a mí me interesa, cómo han desarrollado, cómo se encontraron, qué pasa en el escenario, qué pasa en los ensayos. Ahí los veo a los músicos también que están acompañándonos, así que sería bueno si nos pudieran explicar cómo se han encontrado ustedes. No nos damos bola. Es que yo creo, perdón, con mi cuenta desde mí, yo creo que no hay un encuentro jueves a las 3 de la tarde, que se en tal lado. Uno se encontró siempre con la gente que tiene que ver con uno. Es como cuando se encuentra uno con uno, que siempre. Después hay circunstancias, pero eso ya es anecdótico y no sé si tiene sentido que se lo contamos acá. Cómo nos conocimos, cómo conocí su obra. Jamás le pregunté a Juan cómo alguna vez escuchó alguna música mía, pero bueno, esto ya no escapa a nuestro interés personal. Yo creo que y la idea de hacer esto como surge ya hace unos años, bastantes años, en una circunstancia, yo diría, fortuita, en la que tuve la suerte de participar cuando a él le otorgaron la distinción de ciudadano ilustre. Él dice ciudadano ilustre. Momento en que, bueno, yo asistí a esta ceremonia y se me pidió que llevara el instrumento para ver si podía improvisar algo, cosa que ocurrió. Apenas habíamos tomado un café antes, de manera que, con Juan, de manera que no habíamos pautado absolutamente nada, y yo, bueno, nada, me dejé llevar por lo que las palabras en la lectura de Juan iban surgiendo. Y esto me gustó mucho, creo que a Juan también, y en ese momento tuvimos el deseo mutuo de que en algún momento pudiéramos cruzarnos haciendo algún trabajo que nos conectara, pero bueno, las agendas son las agendas, no vivimos en la misma ciudad, cada uno tiene sus actividades muy diversas, de manera que pasaron los años y nuevamente nos encontramos hace 2 años, creo, en México, en ocasión nuestra de una gira allí, compartiendo un asado con unos amigos
volvimos a encontrarnos y volvió a surgir la idea de involucrarnos más seriamente y concretamente en algo, de manera que aún viviendo Juan, estando Juan todavía en México y yo en Buenos Aires, trabajamos así un poco a la distancia, pero esas distancias no son tan importantes. Yo creo que recibí sus poesías, hizo la selección posterior varias veces. Yo, bueno, trabajé como se trabaja en estas cosas. En realidad la música intenta, en definitiva, como diría yo, proteger, vehiculizar, si quieren. Es como el edulcorante para el café, tal vez. Están impregnando la poesía, a veces aparece, a veces desaparece, a veces marchan juntas. Cuando la música se calla no es que no supe qué escribir, sino que me parece que el silencio también es elocuente y el silencio en todo caso es como una música, ¿no? Y es ahí donde decidí potenciar la poesía en su soledad. Y cuando la música dice por sí misma y la poesía espera, bueno, es porque considero que así tiene que ocurrir. Y esto, la verdad, que fue un trabajo para mí muy feliz, porque yo creo que esta música no existiría de no haber tenido la posibilidad, de haberme dado la posibilidad con Juan de hacer esto. Estas músicas no hubieran nacido. De manera que, si van ustedes mañana a escucharnos, ojalá disfruten seguramente de la poesía, pero digo, ojalá también de la música. ¿Qué caso suyo, Juan? ¿Qué caso suyo relación con el tango y el tanguero? No sé si se define como tal. Si yo me defino como tal. Como tanguero. Como tanguero. Como tal. No, bueno, que voy a repetirla. Yo por Rodolfo tenía una vieja admiración, no solo porque soy viejo. Y cuando nos encontramos en esa ocasión del lustre, tuvimos la idea hace un año que, por las circunstancias que Rodolfo explica, solo se pudo concretar hace un par de años o algo así. Y se pudo concretar porque el director o presidente de la Casa América de Cataluña, Antoni Traería, disponía de los recursos para que así ocurriera, para que pudiéramos ir a Barcelona, etcétera, etcétera. Si no, no sé cuándo la hubiéramos podido hacer. Pero de todos modos, como bien decía Rodolfo, son circunstancias que se dan, no se dan, se vienen. Y lo importante es que yo creo que el encuentro, por lo menos de mi parte, con Rodolfo, fue anterior al poco que este encuentro en la escena, ¿no? Yo lo considero el mejor músico del tango, el mejor intérprete del tango, después de Pichú, bueno, perdón. Y por eso digo que ese encuentro se logró. Además, hemos encontrado con Rodolfo sensaciones, experiencias comunes, relacionadas a algo que cada uno vivió por su lado, de una manera que lo que me parece absolutamente extraordinario es todo el trabajo de Rodolfo, que creó música especialmente para interpretar, que finalmente los poemas estaban escritos y la música no. Entonces, muchas gracias.